Este es un video para hablar un poco sobre las características del diodo Zener. Para esto, primero tenemos que mirar lo que es un diodo. Un diodo es un componente electrónico hecho de un material semiconductor que tiene dos terminales que permite la circulación de la corriente eléctrica a través de él en un solo sentido. Existen muchas clases de diodos. Los diodos detectores, también denominados diodos de señal o de contacto puntual, están hechos de germanio y se caracterizan por poseer una unión P-N muy diminuta. Esto le permite operar a muy altas frecuencias y con señales pequeñas. Están los diodos rectificadores. Son aquellos dispositivos semiconductores que solo conducen en polarización directa y en polarización inversa no conducen. Estas características son las que permite a este tipo de diodo rectificar una señal. El diodo Zener. Un diodo Zener es un semiconductor que se distingue por su capacidad de mantener un voltaje constante en sus terminales cuando se encuentran polarizados inversamente, y por ello se emplean como elementos de control. Se les encuentra con capacidad de medio watt hasta 50 vatios y para tensiones de 2.4 voltios hasta 200 voltios. El diodo varactor, también conocido como diodo varicap, es un dispositivo semiconductor que trabaja polarizando inversamente y actúan como condensadores variables controlados por voltaje. Los LED son diodos emisores de luz y se especifican por el color o longitud de onda de la luz emitida. Estos son los diodos más conocidos, pero existen más clases de diodos como son el diodo túnel, el Shockley, el diodo estabilizador, el diodo backward, entre otros. Por ahora, el diodo que nos interesa es el diodo Zener. Este diodo recibe su nombre por su inventor Clarence Melvin Zener, quien descubrió el efecto Zener en uno de sus trabajos sobre el efecto túnel. Sin embargo, realmente fue William B. Shockley y los laboratorios Bell quienes estudiaron este fenómeno y fueron quienes materializaron esto en el diodo al que ellos nombraron el diodo Zener. El diodo Zener puede tener la misma apariencia de un diodo rectificador común. Consta de dos electrodos, el ánodo y el cátodo, que normalmente están marcados en su encapsulado por una línea oscura, y su símbolo también es similar al del diodo común. Solo tiene dos líneas más en la parte que representa el cátodo. ¿Pero qué es un diodo Zener? El diodo Zener es un diodo de cromo que al polarizarlo inversamente mantiene constante la tensión entre sus dos terminales. Este tiene propiedades y curvas BI similares a las del diodo común. La diferencia es que el Zener trabaja en la zona inversa, ya que ahí es donde se logra aprovechar su propiedad como regulador de tensión. Esta es la curva BI del diodo Zener, con la cual podemos ver cómo funciona. La zona de trabajo del diodo se encuentra cuando se polariza inversamente el diodo. Es por esto que este punto de trabajo se encuentra en la parte negativa de la gráfica. Vemos que al aumentar el voltaje negativamente, la variación de corriente es mínima. Esto sucede hasta que se llega a un punto llamado voltaje Zener. A partir de aquí, el voltaje tiene una variación muy pequeña, casi se podría decir que el voltaje es constante, mientras que la corriente tiene variaciones más grandes. El voltaje Zener está representado por Bz no, y aunque en la teoría parezca que es constante, en realidad tiene unos rangos dentro de los que puede estar la tensión, que son el voltaje Zener máximo y el voltaje Zener mínimo. Estos rangos hacen aparecer también unos rangos de corriente entre los cuales el diodo puede trabajar, nominados corriente de Zener mínimo y corriente de Zener máximo. Todos estos encierran la zona de trabajo en la cual está el diodo Zener. La principal aplicación de esta clase de diodos es como regulador de voltaje. El diodo Zener se polariza inversamente para que entre en la zona de trabajo y de esta forma el diodo se encarga de mantener el valor de voltaje constante siempre y cuando el voltaje no regulado, es decir, el voltaje de la fuente, nunca sea menor al voltaje Zener. También se usan los diodos Zener en elementos de medición. Los diodos Zener son construidos de manera que el voltaje Zener es muy exacto y se mantiene constante para diferentes valores de corriente. Esto permite que un Zener se use en electrónica como una referencia de voltaje para un circuito cualquiera.
En otros casos se usa el diodo Zener como un estabilizador de tensión y generalmente se usa en medidores de frecuencia. Existen muchas más aplicaciones en las que se usan los diodos Zener, como son los supresores de transitorios o como medidores de presión hidrostática, ya que el diodo revela algunos cambios en la corriente y en sus características de tensión debido a la presión hidrostática.